Las células son un instrumento de control, de cuidado. No sé lo que digo, que esta gente me pone confundido. Adoración, comunión, servicio, predicación, enseñanza. Las 5 funciones de la iglesia. Y en ese ambiente de la iglesia de la célula, tiene que darse entonces el cuidado. Porque una de las cosas que la célula tiene que hacer es el cuidar de la gente que asiste en términos espirituales. Vamos adelante con ese. El cuidar a la gente. Hemos hablado ya de este trabajo de la célula, de la comunión, de la capacitación, pero me quiero concentrar ya en el punto de arriba, el cuidado de la gente y la comunión. En otras palabras, no se trata solamente de discipular a los nuevos, no se trata solamente de buscar un nuevo líder, se trata además de que las células deben ocuparse de cuidar, el cuidado espiritual de los creyentes, el cuidar. Por supuesto que el cuidado de los creyentes está asociado al trabajo pastoral. Y mucha gente dirá, bueno, pero ese es un trabajo exclusivamente de los pastores. Seguimos caminando allá arriba, Control Master. Póngaseme la cosa, don Omar. Allá. Ok. El cuidar a los creyentes, decíamos, es una tarea pastoral. Es el cuidado de la grey, la tarea pastoral. Pero es importante enfatizar, y lo quiero enfatizar, que el cuidado de la grey no es solamente una tarea pastoral. Obviamente, es la responsabilidad del pastor que se pastoree a la iglesia, que se cuide a la iglesia. Y él lo hará dependiendo de los niveles de membresía de la iglesia. Será posible, por ejemplo, de eso vamos a estudiar con más detalle más adelante en otra ocasión. Será posible que un pastor pueda trabajar de forma personal con 50 miembros, por supuesto que sí, con 100 miembros, por supuesto que sí, pero a medida que una iglesia va creciendo, entonces se le va a hacer más difícil, y sobre todo en una ciudad como Nueva York, ponerse en contacto con 500 y pico de miembros todas las semanas, porque esos 500 y pico de miembros representan alrededor de 2,000 y pico de personas. Algunos dicen que 5,000 personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cada uno tiene relaciones. Tiene amigos, tiene parientes, tiene sobrinos, tiene tíos, en fin. Entonces, se calcula que una iglesia tiene, escuche bien, esto es estadística de gente que maneja esas estadísticas. Se calcula que una iglesia tiene un alcance real de 10 veces la cantidad de personas que asiste a la iglesia. 500 por 10 son 5,000 personas. Ese es el ámbito de la iglesia. Y muchas veces el pastor tiene que atender gente que no es miembro de la iglesia, pero que está relacionada con la iglesia. ¿Ve? Nadie se haga la idea de que el pastor está aquí sentado esperando que 500 miembros de la iglesia se le ocurra algo para venir a ocupar al pastor en algo, ¿verdad? No. El pastor está ocupado en muchísimas cosas que tienen que ver con el ministerio de la iglesia. Pero esta tarea, precisamente por eso, tiene que ser una tarea repartida y compartida. Decíamos que la tarea principal de los pastores es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, capacitar a los creyentes para realizar el servicio. Yo quiero enfatizar esto. ¿Por qué? Porque el ministerio es una labor compartida. Y aquí estamos hablando no solamente del ministerio evangelizador o del ministerio de discipular nuevos creyentes, estamos hablando también del ministerio de cuidarnos unos a otros. Es nuestra responsabilidad el cuidado del cuerpo de Cristo. Y quiero recalcar esto, lo voy a recalcar por una razón, déjenme esa gráfica ahí arriba. Porque sé que hay personas que
que son gente muy buena, por cierto, y para mí gente respetable, que siento que, yo decía ayer que me alegro mucho de la revalorización del ministerio pastoral, de la revalorización del pastorado, de la autoridad pastoral. Yo creo profundamente en todo eso, la creación de un cuerpo pastoral hacia lo cual vamos a trabajar nosotros, todo ese tipo de cosas. Pero es muy importante no dejar de lado o perder de vista que el ministerio es un trabajo del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, y que no podemos reeditar una especie de clero especializado, teológicamente capacitado, como siendo ellos exclusivos de la tarea del ministerio. No podemos hacer eso, o sea, no podemos volver para atrás, porque la enseñanza del Nuevo Testamento es otra. Es el ministerio, es repartido y que tenemos que cuidarnos unos a otros. Por ejemplo, dice, vamos para atrás otra vez. Dice Corintios 12, versículo 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Recuérdense la imagen del cuerpo en el pasaje de Corintios. Usted está hablando Pablo a los miembros, le está diciendo, miren, todos ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función. No se puede, el ojo no puede decirle a la mano, porque yo no soy, tú no eres ojo, no te necesito. O los pies no pueden decirle a la mano, porque yo no eres pie, no te necesito. No, todos nos necesitamos y todos tenemos que preocuparnos unos por otros. Es una enseñanza tan clara de las Escrituras que vamos a ir ahí a Corintios capítulo 12, verso 25. Verso 25. El versículo dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, atención, énfasis ahí, palabra, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera, atención, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Mis hermanos, ahí dice la enseñanza de la Biblia que todos los miembros se preocupen unos por los otros. Uno por los otros. Entonces, tenemos que cuidar los unos de los otros. Es una tarea de toda la iglesia. Y es, por lo tanto, una de las tareas de la célula. Ahora sí, vamos a seguir adelante. Es una de las tareas de la célula. Fíjense, estos versículos que están tan bien presentados aquí arriba, no sé si hay más. A ver, Omar, ¿hay más o no hay más? ¿Esos son todos? Exacto, en el papel. No, yo sé que hay más en el papel. Pues. Ok, él puso una muestra de lo que yo hice. Gracias, sí, porque yo puse muchísimos versículos. Mire, estos versículos, y yo les voy a leer lo que tengo en mi papel, como dice Omar, para que oigan ustedes todos los versículos que hablan de unos a otros. Los versículos de unos a otros. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer unos a otros? Le voy a dar los versículos, le voy a decir brevemente la palabra que dice. Romanos 12, 16. Por supuesto, estamos hablando de la versión 60, ¿no? Romanos 12, 10, dice, amarse unos a otros y darse honra unos a otros. Romanos 12, 16, unirse unos con otros. Romanos 14, 13, no juzgarse unos a otros. Romanos 15, 7, recibirse o aceptarse unos a otros. 1 Corintios 1, 10, unidos unos con otros. Gálatas 5, 13, servirse unos a otros. Gálatas 6:2, llevar las cargas unos de otros. Efesios 4:2, soportarse unos a otros. Efesios 4:32, perdonarse unos a otros. Efesios 5:19, hablarse unos a otros. Efesios 5:21, someterse unos a otros. Colosenses 3:13, soportarse y perdonarse unos a otros. Colosenses 3:16, enseñarse, escuche, enseñarse y exhortarse unos a otros. Tesalonicenses 5:11, animarse y edificarse unos a otros.
Hebreos 3:13, exhortarse unos a otros. Hebreos 10:24, considerarse. Pero considerarse aquí significa velar, verlo. Cuando dice ahí, considérense unos a otros, lo que significa es velen, véanse unos a otros. 10:24. Santiago 4:11, no murmurar unos de otros. Santiago 5:16, confesarse las ofensas unos a otros y orar unos por otros. Primera de Pedro 3:8, ser amigables unos con otros. Primera de Pedro 4:9, hospedarse unos a otros. Y finalmente Pedro 5:5, estar sumisos unos a otros. Y Primera de Juan, tener comunión unos con otros. He querido leer toda esa retahíla de versículos, porque todos esos versículos, hermanos, apuntan, escúcheme, apuntan al cuidado que unos con otros debemos tener. Debemos cuidarnos espiritualmente unos a otros. Ahí dice enseñarse, ahí dice edificarse, ahí dice exhortarse, ahí dice animarse, ahí dice velar uno por otro, ahí dice perdonarse, soportarse, servirse, llevar las cargas unos de otros. Si todo eso, mis hermanos, es cuidar unos de otros. Por lo tanto, hermanos, a donde quiero llegar es al hecho de que las células, yo creo que podemos seguir adelante, las células pueden y deben convertirse en un ámbito donde nosotros cuidemos unos de otros. Lo que quiero, hermanos, es enfatizar eso. Las células no solamente son un instrumento de evangelismo o de discipulado de nuevos creyentes o de creación de nuevos líderes. Las células son un instrumento para cuidar a los hermanos de la iglesia, cuidarlos espiritualmente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacerlo de varias maneras. Exacto, siguiendo los principios de la adoración, las 5 funciones, ¿verdad? Exactamente, así es. ¿Cómo puedo cuidar a la gente de mi célula? Primero, orando unos por los otros. Y creo que eso ya lo hacemos, ¿verdad? En la célula, ¿no? En la célula oramos unos por otros. Generalmente en el tiempo de oración se pide que unos por otros oremos. Podemos hacerlo en el grupo completo, podemos hacerlo de manera individual, podemos hacerlo en pequeños subgrupos dentro de la célula. La oración intercesora tiene que ser una práctica continua en la iglesia. Ahí hay pasajes como Filipenses, no es 2 sino 1, Filipenses 1, 9 al 11 y Colosenses 1, 9 y 10. Pablo es un modelo excelente cuando Pablo estaba orando, intercediendo, pidiendo por los demás hermanos. Entonces, mis hermanos, orar. Usted puede orar por su hermano, usted puede orar por sus hermanos y esa es una manera de bendecir a otros. Oiga bien, una manera de cuidar a mi hermano o a mi hermana es orar por él. Así que, hermanos, en la célula usted tiene que crear un movimiento de oración y decir, mira, yo voy a orar por ti esta semana, tú vas a orar por mí, vamos a estar orando. O sea, orar por mi hermano. La palabra habla mucho de eso. Pablo habla, hablando varias veces, enfatiza ese deber. Nosotros muchas veces no podemos hacer gran cosa, hermanos. Francamente, a veces no podemos hacer gran cosa por la gente, pero podemos orar. Podemos orar. A veces se nos presentan situaciones, aún a mí como pastor, se me presentan situaciones con personas en las que francamente yo no puedo hacer nada de lo que yo quisiera hacer. Y no puedo. Pero por lo menos yo puedo orar por esa persona. Y yo puedo pedir a Dios que Dios le ponga en gracia a esa persona con la situación en la cual está tratando.
yo puedo pedir a Dios que Dios obre de manera milagrosa en el caso. Entonces usted puede hacer lo mismo. Este no es un trabajo ni es ¿cómo se llama? Un privilegio mío nada más o una posibilidad. Usted puede hacer lo mismo, usted puede orar y es necesario que usted cree un movimiento, una red de oración en su célula. Oiga bien, cree una red de oración en su célula, que todos se pongan a orar unos por otros, están cuidándose los unos a los otros. Además, podemos aconsejarnos. Es interesante que en Romanos capítulo 15, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, verso 14. Dice Pablo, pero estoy seguro, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los pastores, le está hablando a la iglesia, la carta que él escribe a toda la iglesia. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, atención, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por lo tanto, usted, hermano, puede aconsejarse y puede aconsejar a otro hermano. Por supuesto, siempre ore. Por supuesto, busque la dirección de Dios. Siempre piense en los principios de la palabra de Dios. Debemos aconsejar nosotros siempre, no según el mundo, ni según lo que pensamos, ni según lo que creemos, sino según los principios de la palabra. Usted puede aconsejar y puede buscar que a la gente se le aconseje dentro del ámbito de su célula. Es posible que tal vez situaciones un poco más serias haya necesidad de llevarlas al líder del circuito, tal vez, o tal vez al pastor o los pastores de la iglesia, pero el contexto de la célula es un buen lugar para que nosotros podamos aconsejar a los hermanos, aconsejarnos unos a otros. Podemos también enseñarnos. La labor de enseñar pertenece a todos los creyentes. Ya leímos hace un rato, y quiero volver a leerlo, leímos hace un rato que Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, atención a esto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Enseñándoos unos a otros. La tarea del pastor, hermanos, ¿cuál es? La enseñanza. Si la enseñanza, digamos, oficial de la iglesia viene del pastor. El pastor o los pastores, cuando haya en la iglesia, de ahí viene la labor de la enseñanza. Pero mis hermanos, dice la Biblia que tenemos que enseñarnos unos a otros, que tenemos que enseñarnos unos a otros, que todos podemos aportar, que todos podemos enseñarnos, que todos podemos en el contexto de la reunión o en otro momento personal, podemos enseñar a nuestro hermano que necesita una orientación, que necesita una enseñanza doctrinal, que necesita algo que le digamos, podemos nosotros ayudarlo y eso lo podemos hacer unos a otros en el contexto de las células. Además también podemos confrontarnos. Santiago 5, 19 y 20 habla de las personas que se han extraviado y alguno le hace volver. Yo sé que la tarea de confrontar personas con sus problemas y sus pecados no es una tarea agradable y por esa razón muchas veces rehuimos esa tarea y nos hacemos de la vista gorda. Dejamos al hermanito que siga caminando en dirección del precipicio porque a él le gusta ese precipicio. El problema es que al final lo va a destruir. Entonces, es necesario, mis hermanos, que nosotros en la célula no tengamos miedo de confrontar a nuestro hermano y en lugar de criticar o de comentar con un tercero o cuarto o quinto el problema o el defecto o la cosa, ir directamente al hermano y mostrarle con la palabra de Dios el problema que él tiene, enseñarle la palabra. Ahora, si el hermano sigue insistiendo en su mismo problema, entonces vamos con otro hermano y buscamos a otra persona y vamos allí y hablamos con él. Y si no escucha a los hermanos, vamos con los pastores, el pastor o los pastores y hablamos con la persona. Y si no lo escucha, entonces bueno, no queda más remedio que
Claro, dejarlo caer al precipicio, como dice Ramón. ¿Verdad? Bueno, entonces, mis hermanos, ¿pero qué es lo que quiero enfatizar aquí? Escúchenme, por favor. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Lo que quiero enfatizar es que esa tarea no debemos de sacarle el cuerpo, no debemos decir, bueno, no, yo no me voy a meter en eso. Eso es muy típico de las iglesias y es muy típico de la gente. Yo quiero, por favor, poner en su corazón y en su mente que eso es un asunto en lo cual usted tiene que meterse. ¿Me entendió? Sí, con el amor de Dios, mi hermana Victoria, así mismo es. Pero hay que meterse en el asunto. Porque hay que ayudar al hermano. Hay que ayudar al hermano. No lo podemos soltar en banda, dice la hermana Gloria. Y así es. O sea, aquí hay 91 o 2, no sé, células. Todavía estamos sumando, restando. 92. Bueno, 92 células. Entonces, obviamente, el pastor no puede estar en las 92 células, ¿verdad que no? Ni puede enterarse de lo que está pasando con los 500 miembros de la iglesia, pero tiene gente que lo puede hacer. Están los líderes de la iglesia. Están los dirigentes de la célula. Entonces, estos dirigentes hablan con la persona, amonestan a la persona, aconsejan a la persona, confrontan a la persona. Y si la persona es sensible al Señor, nos va a oír y se va a arrepentir y vamos a resolver el problema. Pero si no, entonces, pues obviamente hay otros procedimientos que hay que seguir adelante. Pero por favor, eso es parte del cuidado. No piense usted, no, yo no, eso no es conmigo. Sí, es contigo. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, es contigo. Si alguien está pecando en la iglesia, haciendo mal, y tú lo sabes, y te quedas callado y mira por otro lado, o habla por teléfono con un tercero, eso no está bien. Ni te puedes hacer el loco con el asunto. Tienes que trabajar con la persona, hablar con la persona directamente. ¿Ok? Eso es parte del cuidado. Eso es parte del cuidado. Seguimos. Pero no solamente vamos a confrontar al hermano, ¿verdad? Como parte del cuidado espiritual, debemos animarlos. Primera de Tesalonicenses, lo leímos hace un rato, dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 11, dice la Escritura, por lo cual, hermanos, animaos unos a otros, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Entonces, hay que animar al hermano. Y para animar a la gente, solamente hace falta la disposición de hacerlo. Hay tantas promesas en la Biblia, hermanos. Tantas promesas en la Biblia, que usted puede usar esas promesas para darle ánimo a nuestros hermanos que están desalentados, que están tristes, que están ansiosos, que tienen un problema. Usted puede hacerlo. Y debe buscar, y ahora le estoy hablando a los dirigentes, pero yo estoy hablando de dirigentes para que los dirigentes piensen que ellos y la célula, los hermanos pueden hacerlo. Usted como dirigente debe cuidar que se haga eso, que usted lo haga, pero que lo hagan los hermanos también. Animar al hermano desalentado, al que se ha enfriado, buscarlo, llamarlo, etcétera. Eso es nuestra tarea, la tarea completa del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia del Señor. Dar consuelo, hay gente triste, hay gente que pasa por crisis, como decía esta mañana la predicación del hermano Ronnie, de crisis personales grandes, tormentas que se levantan. Entonces hay que acompañar al hermano en esa tormenta y darle ánimo y estar cerca y apoyarnos los unos a los otros, acompañarnos unos a otros. Dice la Biblia en otro versículo que leímos, llevad los unos las cargas de los otros. Tremendo, ¿eh? Y cumplir así la ley de Cristo. Hay mucha gente cargada con muchos problemas. Usted puede oírle, ¿verdad? Usted puede ayudarle, animarle y llevar así la palabra de Dios. Seguimos. Perdonándonos. El pasaje que leímos se dice varias veces, uno en Efesios y otro en Colosenses. Perdónense unos a otros. Y lo dice el Nuevo Testamento porque las relaciones entre los hermanos, como todos nosotros somos defectuosos, ¿verdad? Todos nosotros somos defectuosos. Entonces, en algún momento fallamos, faltamos y por lo tanto ofendemos, causamos un problema, hacemos algo que le duele a alguien, decimos algo que le duele a alguien,
o alguien dice algo de nosotros que nos duele a nosotros, o alguien nos hace algo, y estoy hablando del contexto mismo de la célula. Entonces la solución del problema no es me voy. La solución del problema es vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a perdonar. Perdónense unos a otros. No debemos de idealizar las iglesias del Nuevo Testamento y pensar que eran paraísos terrenales. No lo eran. Pablo lo dice muchas veces, o sea, varias veces Pablo dice, perdónense. ¿Por qué sería, hermanos? Porque obviamente tenían problemas entre ellos, se ofendían entre ellos. Entonces Pablo dice, perdónense. Exacto. Entonces, habla de la amargura y de la ira. Entonces, hermanos, perdonar unos a otros en el contexto de la célula es parte del cuidado que todos tenemos que tener los unos por los otros. La solución de los problemas, y escúcheme bien, óigame lo que voy a decirle. Todos los grupos tienen conflicto. Y todos los grupos crecen, atención, escúcheme, todos los grupos crecen cuando se confrontan los problemas y se solucionan los problemas con la palabra de Dios, con la actitud de perdonar y de reconciliar. El grupo crece. Les aseguro que todos los grupos tienen conflicto. De hecho, hay gente que estudia esto de los grupos y dice que una de las etapas del grupo es el conflicto. Es verdad. Hay un momento en que el grupo entra en conflicto porque hay alguien que quiere sobresalir, porque alguien quiere hacer las cosas a su manera, porque alguien quiere decir, qué sé yo. Siempre hay esas situaciones y por lo tanto tenemos que trabajar en la solución de los conflictos. Cuando el grupo soluciona sus conflictos, está aprendiendo, hermanos, escúcheme, está aprendiendo a mejorar, a madurar, está madurando, está aprendiendo a ser un grupo maduro que puede realmente hacer la tarea de la labor del Señor. Así que cuidarnos incluye perdonarnos. ¿Qué más? Escuchándonos. Interesante, ¿no? Que hay que prestar oídos a los hermanos que quieren hablar. En una ciudad como esta hay mucha gente que necesita de alguien que le escuche, alguien que le oiga, alguien que sea receptivo a quien él o ella le puedan contar su problema personal y hablarlo, tratarlo. Me gusta mucho lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso quiere decir que nosotros debemos de escuchar. Y cuando Pablo dice en Romanos capítulo 15, en el verso 7, cuando Pablo dice recibíos unos a otros, está diciendo acéptense unos a otros. Entonces necesitamos que nos escuchen. Repito, esta es una ciudad donde hay mucha gente sola y posiblemente gente de tu célula sea gente sola o gente que vive con personas inconversas, que no tiene con quién hablar. Entonces, fomentemos en la célula un ambiente de confianza, de decir, hermano, usted puede hablar, podemos hablar, y podemos hablar en el grupo o podemos hablar personalmente, pero hay que tratar de fomentar ese ambiente de confianza, hermanos, de confianza. Todavía yo me acuerdo cuando llegué acá a la congregación, a mí me sorprendió honestamente. Me sorprendió que en todos los cultos de la iglesia de oración, los hermanos decían petición personal. Y otros levantaba el dedo, y usted hermana, petición personal. Y otro allá, o sea, nadie tenía confianza. Nadie tenía confianza de decir cuál era la petición personal. Todos eran petición personal. Yo honestamente me sorprendí porque yo...
No, petición personal. ¿En qué consistía la petición personal? Yo no sé. O sea, nadie decía la petición personal. ¿Qué significa eso, hermanos? Escúchenme, por favor, escúchenme. Que no había confianza unos en otros en la iglesia. No la había. Nadie confiaba en el que estaba sentado al lado. Estoy generalizando, ¿eh? Yo sé que estoy generalizando, tal vez no era así con todo el mundo, pero así era. O sea, yo me sorprendía porque que yo no había visto ese asunto antes. Allá en mi islita atrasada. ¿Verdad? En mi congregación aplazada, sin recursos modernos y sin nada de esas cosas. Pues yo dije que petición personal, pero diga la petición personal, ¿cuál es? Para que uno sabe por qué va a orar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no había confianza unos en otros en la iglesia. Por eso era petición personal. Entonces, mis hermanos, aprendamos a compartir. Aprendamos a generar confianza. La confianza se genera cuando nosotros somos honestos, somos sinceros. Todos tenemos un problema, todos tenemos algo que nos preocupa, todos tenemos una dificultad, todos tenemos un defecto. Atrevámonos a hablarlo un poco y podemos hacerlo. Ojalá llegara un día en que nosotros pudiéramos hacer un ejercicio que hacen en las células en una iglesia en África. Cuando ellos comienzan la célula, todo el mundo recibe un papelito y entonces en el papelito la gente escribe algún pecado. Un pecado. Se escribe su pecado y se lo da al otro hermano. Y aquel escribe el pecado y se lo da al otro hermano. Y el otro escribe su pecado. Todo el mundo peca ahí en esa célula. En los únicos lugares que no peca la gente es aquí. Pero allí todo el mundo peca. Escúcheme. ¿Aquí peca? Ah, pues eso es importante. Yo no sabía ese dato. Escúcheme. ¿Pero qué pasa? Es Merlin y Rob, chequéame ahí quién entró, por favor. Pero ¿qué pasa? O sea, estos hermanos han fomentado un ambiente de tal confianza que se atreven. Y entonces, el primer tiempo de la célula es pedir perdón por los pecados de los hermanos, que todo el mundo ya sabe cuáles son. Y allí se fomenta un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar. Bueno, tal vez estamos nosotros un poquito lejos de eso, pero de verdad yo quiero señalar, animarlos a los hermanos para que ustedes piensen cómo podemos nosotros, vamos a orar por eso, fomentar un ambiente de confianza. No tenemos que fingir que no tenemos defectos, ni pecados, ni problemas, porque los tenemos. Y quizás usted no quiere compartirlos todos, pero algo siquiera para fomentar un poco de confianza en el ambiente de la célula y poder oírnos, poder enseñarnos, poder ayudarnos unos a otros, poder orientarnos si hay un problema matrimonial o si hay una dificultad con los hijos o qué sé yo. Ah, pero ¿y ese señor? Óyeme, pero ¿a qué vino? ¿A qué vino? Cuidado si ustedes piensan que yo lo mandé a poner, porque no fue así. Hombre, chicos, qué barbaridad. Bueno, es que ahí estoy contando una experiencia. Es por eso. Bueno. Ok, ya. Bueno, ahí está. Mírenlo ahí. ¿Verdad? Exactamente. Qué barbaridad. No. Exacto. Fíjense, hermanos. Servirnos unos a otros. Ayudarnos unos a otros. Cuando dice Gálatas 5, sírvanse. Así lo dice el texto. Sírvanse unos a otros. Gálatas 5. Y Gálatas 6 dice, lleven las cargas unos de otros. Entonces, eso quiere decir cosas como las que hicieron estos hermanos, que paliaron la nieve, 3 horas en mi casa, paliaron la nieve, o llevar a la hermanita que está enferma
de su célula al hospital, o barrerle la casa a la hermana que está enferma, o cocinarle porque ella no puede cocinar, o hacerle una diligencia porque ella no puede llevar la diligencia, lo que sea, servirse unos a otros. Eso es parte de cuidarnos unos a otros. Así es. ¿Verdad que sí? Carmen, ¿qué tú dices eso? Que usted el día de la nevada subió una foto. ¿Yo subí una foto? Dando la impresión de que era yo que estaba paleando. Y oye, y después subí otra foto. Y después subí otra foto con todo limpiecito y yo con una pala. ¿Verdad? Superman. Quite la cosa de ella. Bueno. Ya veo. Ok. Entonces, mis hermanos, escuche bien. Servirse, ayudarse, socorrerse en las cosas diarias de la vida, problemas diarios, asuntos diarios, cuestiones diarias. Si hay que ayudar económicamente a un hermano, buscar la forma de ayudarlo. Si hay que buscarle la manera de buscar la medicina, buscarle la medicina. Si hay que darle un coat o hay que darle unos zapatos, hay que hacer lo que sea, hacerlo. Servirse, ayudarse, hermanos. Eso es parte de cuidar unos de otros. Bien. ¿Qué podemos hacer entonces para hacer eso? Sí, hermana. Yo he tenido una experiencia. Adelante, diga. Que es la ayuda y el cuidado de la salud. Sí. Yo me vi en una situación bastante fea y mala en mi casa Mm. el año pasado. Y fueron Ligia y el hermano Nelson los que me ayudaron. Ligia y Nelson fueron a ayudarle. Así es. Esa es la idea. Sí, hermano. Estoy muy de acuerdo con usted. Que si un hermano le falta una camisa, un zapato, lo que sea. Exacto. Correctamente. Entonces, cultive, eso es una cuestión que usted puede hacer, que usted debe hacer, una atmósfera de amor, de unidad, de aceptación, donde los hermanos puedan todos expresarse, donde no haya miedo para decir las cosas que hay que decir, pensando que le van a dar a uno un boche, ¿verdad? ¿Verdad? La palabra, no me sale otra palabra más que esa, ¿no? La hermana yo siempre miro a Carola cuando yo digo una palabra dominicana, pero Carola sabe bien ya el asunto. Bien. Hay que explicarle a Tomás el asunto del boche, ¿verdad? Ya te han dado varios bochos ya. No, está bien entonces. Ok. Bien. Dé oportunidades para hablar, expresarse. Oportunidades para el consejo, para la confesión, para la amonestación, para la búsqueda de la solución del problema. Una cosa que algunas iglesias hacen, nosotros no hemos hecho eso, pero si usted quiere hacerlo en su célula puede hacerlo. Hay iglesias que dicen, bueno, aquí hay 5 o 6 miembros. Entonces, vamos a crear parejas, digamos, por supuesto gente del mismo sexo todo el tiempo, 2 mujeres, 2 hombres, otras 2 mujeres, qué sé yo. Entonces, yo estoy pendiente de ti y hablo contigo y yo converso contigo, cómo te fue esta semana, oro contigo, te aconsejo, en fin. Estoy pendiente de cuidarte a ti y tú a mí. Exacto, una especie de hermano mayor. Entonces, crear eso en la célula es una buena cosa, a mí me parece como un instrumento que se puede hacer. Hay otros que hacen un trío, una triada, le llama Ralph Neighbor, que promueve esa idea y dice, bueno, buscar a un hermano mayor, a otro hermano que tenga más o menos un nivel medio de espiritual y a un nuevo creyente. Y con esas tres se hacen como subgrupos dentro de la célula para cuidar. Hablar cómo te fue esta semana, tienes algún problema, por qué puedo orar, tuviste algún pecado, qué estás haciendo. Cuidar. Déjeme decir una cosa. Cuando en la historia de los grupos pequeños, hemos hablado de Spinner, ustedes tal vez no lo recuerden, pero hemos hablado de Spinner. Y Spinner fue un pastor luterano, reformado, que
ya después de un siglo, después de la Reforma, él vio como que se habían relajado las costumbres, como que la gente estaba muy... Y él decidió organizar en su iglesia grupos pequeños que iban a estudiar cada semana, reunirse para leer la Biblia, el pasaje que se había predicado y preguntar cómo está tu vida espiritual, cómo andas tú, qué te está pasando, en fin, ese tipo de cosas. Eran grupos de cuidado espiritual. Entonces, esa es una de las funciones de la célula. No es la única, pero tiene que ser una función, el cuidar espiritualmente. Wesley, eso fue lo que hizo. Tenía 100,000 convertidos. ¿Qué hago con los 100,000 convertidos? Bueno, formó grupos de 10, donde cada uno tenía que dar cuenta en el grupo. Entonces, yo les animo, mis hermanos, a que creen algún tipo de mecanismo que ustedes quieran, alguna forma de mecanismo para fomentar el cuidado, la atención espiritual unos con otros, porque una de nuestras funciones es esa, es cuidarnos los unos a los otros. Judith. Los WhatsApp y todo eso. Ajá, bien. El mismo grupo. Sí. Él formó el Guerreros, los Guerreros de Sí. Cristo. Y hubo una hermana Francesca, Sí, que despidiendo a una compañera, a una persona, cuando subió de puesto, se vio tan en peligro por la persona que ella estaba despidiendo y fue temprano en la mañana y ella puso sí. un mensaje: por favor, oren por mí, yo creo que esta mujer me va a matar. Wow. Yo no lo escuché, pero todos los que lo estaban escuchando del grupo empezaron a interceder. Exacto. Y ella como a los 10 minutos mandó a decir: todo está calmado, Bien. gracias por orar. Bien. O sea, que sí. Entonces, bien, los recursos tecnológicos que hemos dicho ya proveen un buen elemento, una buena herramienta para mantener un cierto contacto entre la gente. Pero, por supuesto, eso no sustituye el contacto personal que necesitamos desarrollar en la célula. Hermana María Victoria. Sí, eso se me parece. Ese sería el ejemplo entre Labán y Jacob cuando le dijo: Atalaya sea Jehová entre Ujú, exacto, que Dios vigile, que Dios cuide, ¿verdad? Entonces, exacto, la idea aquí es esa, cuidar. Y creo, hermanos, que eso es parte de la experiencia de ser discípulos de Cristo. Que unos velemos por los otros y que la célula se convierta en un instrumento no solamente de evangelización, de adoración, oración, de discipular nuevos creyentes, de fomentar nuevos líderes, pero de cuidarnos, de que todos nos cuidemos y de esa manera nos ayudemos espiritualmente. Yo espero que el Señor nos ayude en ese compromiso y que podamos fortalecernos en nuestro trabajo de la obra del Señor. ¿Sí, mi hermana? Claro que sí. Amén, amén. Muy bien, yo no sé si tenemos algo más. Ahí no tenemos, si tenemos algo más. La idea ya que mencioné de Spinner, Wesley. Y una cosa final es esa que dice ahí al final, es que, por supuesto, si usted necesita ayuda de los líderes para lidiar con cualquier situación, con los líderes de circuito, con el pastor, con otros hermanos apropiados para ayudar, usted puede también encontrar la ayuda para eso. Pero mis hermanos, la idea aquí es, vamos a tratar de convertir nuestras células o fortalecer en nuestras células la tarea de cuidar unos de otros. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio el poder ser bendición para otros hermanos.